Saludos, bienvenidos. Uno de los conflictos absurdos que dominan el panorama nacional e internacional desde hace décadas es la supuesta guerra de sexos entre los hombres y las mujeres, como si se trataran de dos especies diferentes. Cierto es que desde hace siglos la mentalidad machista ha dominado el panorama de la vida pública en general, aunque todo hay que matizarlo, pues nunca han faltado mujeres líderes, inventoras, científicas, poetisas, médicos, docentes, etc. Pero la visión masculina que ha relegado a la mujer a un segundo plano ha perdurado y perdura, aunque cada vez menos, hasta nuestros días. Esta realidad ha dado lugar al surgimiento de lo que se denomina el movimiento feminista, cuyo objetivo era acabar con la discriminación de la mujer y permitir el acceso a la vida pública en igualdad de condiciones que los hombres. Esto es el acceso a la educación, a la enseñanza, a la participación ciudadana, al sufragio universal, a la elección de su esposo, al divorcio, a la herencia, al trabajo, etc. Lamentablemente, lo que empezó siendo una lucha justa y digna que implicaba a todo el mundo, a mujeres y hombres por igual, el feminismo derivó en una estúpida lucha de poder entre hombres y mujeres que ha arrasado con todo, desde la propia mujer hasta la sociedad, pasando por la familia. Resulta que buena parte de los movimientos feministas han hecho el juego perfecto al sistema materialista y capitalista, y han reducido a la mujer a un individuo sin ningún vínculo real con nadie salvo consigo mismo. Es decir, en lugar de impregnar la vida pública con su naturaleza amorosa, apaciguadora, conciliadora, no violenta, colectiva, con su dimensión cuidadora, maternal y femenina, se ha convertido en otro hombre competitivo, agresivo, implacable. Se ha convertido en un ser con un complejo de ser mujer tremendo, despreciando lo más valioso que puede ofrecer, lo que hace la diferencia. Esto es dar vida y educar a las generaciones. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tal exceso? ¿Por qué formar una familia, ser madre y educar a los hijos es menos importante que mendigar un trabajo o dejarse mandar por un señor o una señora que no ve más que carne humana a explotar? Lo que muchas y muchos consideran avances en derechos individuales no es más que una máscara que oculta una verdadera barbarie de explotación, abuso y alienación. Si tienen dudas, investiguen los datos de abusos y agresiones sexuales en el trabajo, la explotación del cuerpo con el fin de conseguir dinero, trabajo o ascensos, las tasas de abortos, de hijos que no conocen a sus padres, etc. Y nada de esto es gratuito. Estamos asistiendo a la desintegración de nuestras sociedades en directo. Y no solo eso, el absurdo de llevar la ideología de guerra de sexos hasta el extremo, además de llevar al borrado de las barreras distintivas que ayudan a la identificación y la complementariedad. Se intenta imponer un lenguaje en donde referirse al hombre en masculino y a la mujer en femenino sería ofensivo. Se trata de una actitud hostil a todo, a la ciencia, a la gramática, a las normas básicas que el ser humano ha logrado desarrollar a lo largo de toda su historia. Se trata de la desconstrucción de todo, inclusive de la propia mujer y del ser humano en general. Y lo que es peor, esta barbarie se enseña como si fuera la normalidad natural en nuestros colegios, institutos y universidades. No sorprende que estos movimientos o esta ideología, dopados hasta las cejas del dinero de las grandes multinacionales, especialmente de las farmacéuticas, aboguen por todo tipo de mutación o perversión del ser humano. Y todo funciona, cómo no, con medicación, tanto para calmar los gritos del alma, que los absurdos llaman enfermedades mentales, como las físicas derivadas de aquellas. La inercia de este absurdo, por no llamarlo un verdadero genocidio contra la humanidad, está llevando a la promoción de ideologías del transhumanismo y del posthumanismo, es decir, que el ser humano conocido deje de ser lo que es y se inicie una nueva era tecnológica, donde la dignidad, la libertad o la justicia no tienen lugar. Sí el control, el autoritarismo tecnócrata y la dictadura digital. Lo llaman evolución. Disculpad, que me he ido un poco del tema de reflexión de hoy, pero es importante ver que sin guía los excesos llevan a la autodestrucción del propio ser humano y de su hábitat. Decía que una de las exigencias para el reconocimiento de la igualdad y no discriminación de las mujeres es el lenguaje inclusivo, que no neutro, porque el neutro borra tanto a las mujeres como a los hombres y es además una moda de mal gusto. Me acordé del lenguaje inclusivo cuando hoy leí el siguiente pasaje. Ciertamente Dios tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades,
a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos y las pudorosas, a aquellos y a aquellas que recuerdan frecuentemente a Dios. El Corán se refiere siempre a los hombres y las mujeres al mismo nivel, y esto lo expresa gramaticalmente el plural masculino, tanto en árabe como en español, salvo que el discurso se dirigiera específicamente a uno de los dos grupos, lo cual se da muy poco. El caso es que las primeras mujeres musulmanas plantearon la pregunta al mensajero de Dios sobre la no mención explícita de las mujeres en aquellos preceptos que les unen a los hombres. Una preocupación más que legítima y que ha sido respondida en este y otros pasajes donde Dios habla tanto de ellos como de ellas, tanto si son creyentes como si no. En este pasaje se nos presenta el modelo de mujer y de hombre que merecen el perdón de Dios y la felicidad eterna. No habla de guerra de sexos ni de anular las diferencias entre ellos, sino que ambos son personas, seres humanos, son iguales en dignidad y responsabilidad, y diferentes a la vez, con tal de originar una interdependencia y una complementariedad entre los dos, lo que hace posible la atracción entre ellos y la consecuente pervivencia de la especie humana. Es decir, que desde la diversidad entre los dos, el desafío está en esforzarse en ser buenas personas, creyentes, devotos, solidarios, sinceros, pacientes, castos y conscientes. Ese es el quid de la cuestión. Paz.